Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Es posible que Petro busque crear un incidente que le permita declarar un estado de emergencia y por medio de este estado de emergencia modificar toda la estructura institucional del país a su acomodo. Para muchos esto podría sonar descabellado, pero si analizamos la historia nos damos cuenta que esto es un escenario totalmente posible. Muchas personas creyeron ingenuamente que Petro sería un presidente de un tipo de izquierda que se denomina marxista progresista. ¿Y a qué se refiere este término? Este término progresista se refiere a que el paso de una sociedad capitalista a una sociedad en donde todos los medios de producción llegan a ser controlados por el Estado debe hacerse para los progresistas paso a paso. Esa es la filosofía del progresismo. ¿Por qué? Porque si les dices a todas las personas que eventualmente van a ser unos esclavos, no lograrás mucho. Pero hay métodos de control social para hacer que las personas pasen de ser ciudadanos relativamente libres a esclavos del Estado. Por medio del adoctrinamiento de los jóvenes, por ejemplo. O también puede cambiarse de manera lenta pero decidida la legislación de un país para que los ciudadanos pierdan progresivamente lo ganado durante siglos de civilización occidental y se despierten un buen día en la prisión del socialismo, casi sin darse cuenta, y haciéndolo de muy buena gana, por el bien común. Paso a paso hacia la esclavitud es la definición del progresismo marxista. Muchas personas se dicen a sí mismas progresistas y lo dicen con orgullo, sin saber qué significa. El término no se refiere a ningún progreso económico, humano, intelectual y mucho menos espiritual. Aún así, es un grave error de cálculo definir a Petro como un marxista progresista. Sería mejor definirlo como un marxista leninista. ¿Y por qué? El señor Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, se caracterizó por aprovechar las circunstancias coyunturales para, por medio de la violencia, cambiar el sistema social de una manera rápida, no de manera progresiva. Para hacerlo aprovechó un evento, en este caso la guerra civil, posterior a la derrota rusa en la Primera Guerra Mundial. Aprovechó este evento de guerra civil para usar primero a todas las demás fuerzas políticas golpistas, y entre ellas hay que decir que había muchas moderadas y democráticas, para producir el cambio de régimen con el derrocamiento del zar, y luego traicionar a esas mismas fuerzas y aprovechar este clima de guerra para que su grupo político, que era el más radical de todos y uno de los más minoritarios, para que tomara el control total del país, acaballado en un grupo de milicias rojas fieles, que luego en el poder pudieron expandirse y de manera violenta desaparecer cualquier forma de oposición. El terror rojo. Por su astucia para aprovechar los momentos críticos para ascender en el poder y por su capacidad de ejercer la violencia sin límites para imponer sus ideas políticas, es decir, por su psicopatía. Lenin es el modelo de muchos tiranos posteriores: Stalin, Mao, Pol Pot, Fidel Castro, el Che Guevara, Tiro Fijo, Hugo Chávez y Petro, por supuesto. Para el marxismo-leninismo es de gran importancia aprovechar los momentos críticos. Este modelo marxista-leninista exige cambios bruscos que se dan por insurrecciones, guerras civiles, derramamiento de sangre, para que al darse este cambio un grupo minoritario muy poco representativo tenga el control total de una nación de millones. Entonces la pregunta es, ¿buscaría Petro propiciar un escenario, sea de protestas o bloqueos o cualquier otro tipo de afectación al orden público, para atribuirse facultades extraordinarias que le permitan dar un golpe audaz en momento crítico, al estilo de Lenin,
para con ello tomar el control total de los recursos humanos y económicos del país, que es en última instancia lo que desea? A los ojos de la historia, esta teoría no es para nada descabellada. Escuchemos a Enrique Gómez. Pero antes recuerda que tu opinión es muy importante y no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y compartir masivamente. Nos vemos en la próxima. Déjense de carajadas. Aquí la discusión no es sobre la viabilidad política o jurídica del llamado a una Asamblea Nacional Constituyente del presidente Petro. Aquí lo que va a hacer Petro, lo anunció claramente en Cali, lo ratificó de manera transparente en la entrevista terrible del diario El Tiempo, es convocar un paro armado y poner a la economía, a la población y a las instituciones colombianas de rodillas hasta que le entreguen lo que busca, una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar radical y totalmente la Constitución y perpetuarse en el poder. Eso es lo que está en juego. El lenguaje del presidente es claro, es lo que busca. Tiene y cuenta con las milicias del ELN, de las FARC, cuenta con la primera línea, cuenta con más de 10.000 jóvenes a sueldo con el famoso millón. Tiene además todo el respaldo del Clan del Golfo y los grupos narcoguerrilleros para lograr bloquear las carreteras de Colombia como lo hizo en 2021, en ese paro que lo llevó finalmente al poder en 2022. No nos engañemos, es una hora grave. El presidente ha anunciado la pretensión de darse un autogolpe. Por eso convocamos a los líderes de todos los partidos políticos democráticos de Colombia para que nos reunamos urgentemente para tomar las contramedidas del caso, al sector empresarial que ya conoce la fuerza devastadora de un paro de esa naturaleza para que se prepare, para que cambie sus niveles de inventario, para que mejore sus redes logísticas, a los alcaldes y gobernadores de Colombia, a esos que creen en la Constitución y van a defenderla, busquen y revisen los puntos críticos en sus territorios para que con la policía, con el ejército puedan proveer a la vigilancia y protección de esos aspectos o esas partes de nuestra infraestructura que son particularmente débiles y susceptibles al bloqueo. Y obviamente a la fuerza pública. Debe decidir hoy la fuerza pública colombiana si su lealtad es con la Constitución o con el presidente, porque este presidente está invocando la destrucción de esa Constitución que los miembros de la fuerza pública juraron defender. La hora es grave, ciudadanos. No es hora de debates civilinos sobre el procedimiento, sobre las intenciones de Gustavo Petro. No le entreguemos la iniciativa mediática y defendamos ya, ahora, nuestra democracia, previniendo un nuevo paro armado que busque imponernos una nueva Constitución.